Hola, muy bien. Nos encontramos nuevamente aquí en nuestro módulo número 2 de la clase de trigonometría. Vamos a empezar nuestra guía número 3. Yo creo que ya tenemos un buen nivel al nivel en términos trigonométricos y esperamos que pues esta parte va a ser un poco diferente a las anteriores porque vamos a ver un tema que se llama funcionalidad. Entonces, ubiquémonos sobre la guía número 3 de nuestro módulo. Ya estamos por más del 50% del trimestre. Yo creo que ya entramos a una parte un poco más sencilla, una parte ya más de entendimiento de un tema que no es desconocido para ustedes. Bueno, el tema se llama funcionalidad. Bien, ¿a qué hace referencia ese tema? En años anteriores hablábamos de relaciones en términos de parejas ordenadas, es decir, en un conjunto A un conjunto B, y nos lo organizamos. Por ejemplo, nos decían triángulos a un lado y el número de lados al otro lado. Entonces colocaban, por ejemplo, triángulo con el número 3, el cuadrado con el número 4, y eso era una relación funcional en términos del número de lados referente a la figura poligonal que nos entregaban. Bien, aquí vamos a profundizar un poco más en esos términos, pero vamos a partir, por eso se llama funcionalidad número 1, vamos a desarrollar una teoría un poco más algebraica y una teoría más hacia las relaciones que son funcionales en términos algebraicos, porque vamos a llegar a algo que se llama funciones trigonométricas, ya es decir, vamos a ver la parte analítica y el análisis de qué sucede realmente con una función trigonométrica desde cualquier perspectiva en términos de que si es función o no es función en un momento determinado. Bueno, bien, aquí como siempre en la introducción teórica, hay una parte de la lectura comprensiva. También hay que tener en cuenta que esta lectura es muy importante antes de desarrollar la guía. Esa es la recomendación que hago. El consejo es siempre primero leer esta parte teórica y con eso ya pues resuelvo la guía de una manera más sencilla. Bien, aquí en funcionalidad, aquí hay un ejemplo de una función. Hay una situación que se presenta en un taxi, ¿sí? Donde hay una función. Supongamos que un viaje en un taxi, claramente en ese caso hay dos variables, que es la distancia, que se llama la distancia, la vamos a colocar como D. Puede utilizar otra variable, X, Y. Bueno, generalmente uno coloca lo que se le parece a la palabra. Y el precio lo vamos a colocar como P. Obviamente, en un taxi sucede algo funcional, que el precio depende de la distancia, es decir, yo pago más si hay una distancia mucho mayor o pago menos si la distancia es mucho menor. Eso es una funcionalidad en términos de dos variables. En este caso la variable sería la variable distancia, que la vamos a llamar como D, y la variable precio, que la vamos a llamar como P. Entonces, ese tipo de situaciones de distancia con relación al precio es una función. Eso es lo que se le conoce con nombre de función, y para eso vamos a utilizar unos números, la parte en términos del conjunto de los números reales o el conjunto en términos de precios, en términos de valores que se han desarrollado con referente a todo el sistema numérico que se utilice. Bien, y tiene una notación algebraica. Aquí tienen la notación algebraica. En esa lectura pues ya se formaliza lo que acabo de decir. Se dice que es una función cuando va de A en B, y A es el conjunto de partida, es decir, de donde sale, y B es el conjunto de llegada. Entonces, cuando usted termina el viaje, tiene que pagar el precio de que el taxista o la persona que está a cargo del vehículo pues le cobre. Entonces ahí termina la función, cuando usted ya paga y ya cumple con el objetivo de llegar al sitio donde usted le indicó a la persona que manejaba el vehículo. Entonces eso es una función. Entonces eso se puede pasar a una parte numérica y con eso funciona la mayoría de procesos a nivel numérico y variacional, de muchas de las cosas que ustedes conocen, de los trabajos, etcétera, de precios, de costos, muchas cosas, y los intereses y todas esas cosas se mueven por ese tipo de variables. Obviamente aquí
estamos haciendo como la inducción, por eso trabajamos con la funcionalidad número 1. Ahora, aquí hay unos ejemplos visuales muy importantes. Aquí hay algo ¿qué sucede cuando sale de un punto? Pasa algo, es decir, pasa algo significa que pasa por una máquina de funciones o una máquina en términos de desarrollo de un producto, que hay una materia prima y se convierte en un producto, eso también es una función. Entonces por eso colocamos aquí algo que se llama máquina de funciones y eso en términos generales lo que hace es cambiar la situación partiendo de algo para llegar a otra variable. Entonces, ese es el conjunto inicial, ese es el conjunto de partida y ese es el conjunto de llegada. El conjunto de partida es conocido con el nombre de dominio, los elementos que están acá. En este caso, los elementos que están acá son seres humanos, de todas las edades, de todas las razas, y de todas sus formas en términos de altura, obesidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí la función dice peso de una persona. Entonces, el niño pasa por este sector y le indica cuánto es el peso, dice que es 19 kilogramos. ¿Listo? Aquí no puede aparecer 19 metros, eso no es una función con referente al peso. Si fuera, por ejemplo, un metro con 50, un metro con 25, la función se llamaría medida de la persona, ¿sí? ¿Cuánto es su medida? Entonces, todas esas cosas es lo que tiene que tener en cuenta uno cuando trabaja con funciones. Básicamente es un lenguaje muy de la vida cotidiana, sino que aquí ya se trabaja en un entorno netamente variacional, es decir, utilizando los procesos algebraicos pues ya conocidos por ustedes. Entonces es sencillo el tema. Entonces aquí hay ese ejemplo, leemos toda esta parte. Aquí hay otro ejemplo de las máquinas de funciones. Por ejemplo, aquí el color de los ojos, colocaron que Sofía tiene ojos azules, que el señor que está aquí, que es el que estoy señalando con el indicador, pues tiene ojos verdes, que Roberto, aquí aparece el nombre de la persona, Roberto tiene ojos negros, y que Sofía tiene sus ojos color marrón. Entonces a la máquina de funciones lo que me va a indicar es que parte de una persona y se entrega una característica física de la persona, en este caso es el color de los ojos. Entonces a eso se le conoce con el nombre de función. Ahí siempre hay dos variables, no puede haber ni una sola variable. Tengan en cuenta el taxi, tengan en cuenta todas esas cosas. Por ejemplo, aquí algo que no es función. Que dos personas, que dos variables del conjunto de partida compartan alguna situación acá, eso ya no es funcional. Es como por decir algo, si una oleada se hace con dos tapas de harina y no se puede hacer sino con dos tapas de harina. Entonces, por ejemplo, si alguien dice, no, pero yo tengo oleadas que hacen con menos tapas de harina, eso no tiene relación funcional. Entonces, tiene que tener una lógica también en términos de la vida cotidiana. Bien, aquí el dominio es este, como les digo aquí, el dominio es este, y el conjunto de llegada, pues, es este, en este caso. Por ejemplo, aquí en este caso el dominio sería Sofía, Roberto, Sofía, Roberto, hay otra Sofía y hay Carlos. ¿Listo? Entonces, hay dos Sofías, entonces sería el dominio. El conjunto de llegada sería azul, verde, negro y marrón. Y en este caso se le conoce con el nombre de la imagen, lo que se forma. La imagen, lo que se forma es esto, el resultado final, partiendo de esta situación. Bien, y con esta información, usted ya puede de pronto empezar a trabajar la guía, ya a desarrollarla. Y aquí empiezas a construir un diagrama con los siguientes personajes, pues son diagramas de este estilo. Estos diagramas son muy conocidos en primaria, se le considera con nombre de diagramas de Euler-Venn o diagramas sagitales. Igualmente aquí van a tener el mismo nombre y va a ser diagramas con lo que le dicen acá, puede ser utilizar estos mismos. Aquí hay otros diagramas, usted tiene que mirar qué es lo que le están preguntando. Aquí hay otras diferentes formas de hacer funciones. Por ejemplo, aquí dice un pastelisto, el pastelista es una variable y el costo del pastel es otra variable, y un pastel vale 8, dos pasteles valen 16, 3, 24, observen que tiene una lógica, y con eso
puede resolver las preguntas. Son preguntas más de interpretación, de que si usted sabe leer bien, sabe interpretar y no tiene ningún inconveniente. Por eso es la parte inicial, no le colocamos muchas situaciones algebraicas ni problemas, sino primero que entienda claramente qué es una función. Entonces, esa es la parte fundamental. Aquí también hay otro. El punto 3.1, ¿cuáles son los gráficos? No es una función, explica eso cuando los gráficos, ¿cuál de los gráficos no es una función con referente a esto? Pues, todas esas cosas usted tiene que analizarlas y decir por qué, no decir sí o no, tiene que explicar su respuesta de una manera técnica, no de una manera, decir por ejemplo, no es función porque, aquí coloqué el ejemplo, porque aquí salen dos variables, dos flechas que indican que eso no puede suceder. Entonces lo mismo ustedes tienen que analizar todo ese tipo de cosas. Bien, aquí lo mismo. Aquí pues son cosas de funciones, usted tiene que llenarlos. Esta es muy sencilla esta guía, entonces no tiene ningún inconveniente. Lo mismo, con eso usted puede solucionar todo lo anterior con esta información en el punto 6.1. Entonces, con la información del problema del número anterior, soluciona esto. Entonces usted lo puede hacer. Es de lectura, todo es de lectura. Y aquí ya tenemos nuestras famosas pruebas de estado, que es para el 2022. Tengo que estar pendientes de esas cosas, de estas preguntas, porque esto es lo que me está empezando a entrenar para la prueba final de la educación media. Bueno, niñas y niños, espero que esta explicación sea una de las más sencillas que tenemos de este módulo 2, y con esto ya terminamos la explicación de la guía 3 del módulo 2. Que esté muy bien, y ya es sentarse a trabajar de una manera organizada y de una manera autónoma también. Bueno, que les vaya muy bien en esta guía, como siempre, y tratemos de entregarla en el tiempo correspondiente a la fecha. Muchas gracias a todos y a todas.